Programa número 10 de este ciclo 2013 de Local. Hoy, como lo decíamos recién, con la presencia de Miguel Ángel Abella, ex intendente y precandidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto tenerlo aquí. Muy buenas noches, muy agradecido por invitarme a participar. Al contrario, en este programa. Miguel, buenas noches, y es un orgullo para nosotros tenerte aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias. Y bueno, como primer intendente del retorno a la democracia en la ciudad de Río Cuarto, quizás podríamos reflexionar un poquito retrospectivamente cómo ves que ha evolucionado la ciudad en estos 30 años de democracia. Bueno, en realidad van siendo distintas las alternativas que se van presentando. No digo nada nuevo al decir que la sociedad está inmersa en un devenir que es sumamente dinámico, de modo que van cambiando las circunstancias y por tanto los intendentes también van cambiando sus políticas. Cuando nosotros ingresamos en el año 1983 teníamos la misión fundamental de adaptar las instituciones municipales al Estado de Derecho que retornaba a la Argentina, ¿no es cierto? Y desde luego ir adaptando también la municipalidad a un nuevo ciclo de cosas. Hasta ese momento el centralismo había castigado mucho a las municipalidades, digamos a todas las municipalidades del país, de modo que teníamos que hacernos cargo de la restauración financiera del municipio, algo que nos costó mucho. Una difícil tarea y con falta de experiencia, ¿no? Porque hay que contextualizarlo también, ¿no? Nosotros fuimos una generación que vivió muchos golpes de Estado, Claro. de modo que no habíamos tenido la oportunidad de gobernar, ¿no es cierto? Felizmente pudimos hacerlo en aquellos años tan difíciles, y en ese sentido tengo que agradecer al pueblo de Río Cuarto que supo comprendernos y que supo ayudarnos en la tarea, así que aprovecho la oportunidad a casi ya 30 años de haber asumido como intendente, todo el apoyo que me dio, el afecto, el cariño que siempre ayuda para gobernar una ciudad. ¿Había menos exigencia en ese momento de la ciudadanía hacia los políticos por la restauración de la democracia? Probablemente había más entusiasmo en ese momento, de modo que las demandas no tenían virulencia, eran más tranquilas, más suaves. De cualquier modo, en esta restauración financiera que recién decíamos, existían muchas dificultades. Y entonces, digamos que las conquistas que se fueron produciendo en favor de la ciudad tuvieron al principio un ritmo más lento y luego se fue acelerando, ¿no? Por suerte pudimos terminar los desagües pluviales, que fue una de las obras de mayor envergadura técnica y económica de la historia de la ciudad. Y una gran necesidad en la época, ¿no? Y una gran necesidad en la época. Cada vez que llovía la ciudad quedaba dividida en dos partes. Bueno, se pudieron construir 400.000 metros de cañería de gas natural, de red domiciliaria, ¿no es cierto? Y felizmente en aquellos años funcionaba el FONAVI, funcionaba el Banco Hipotecario, el Instituto Provincial de la Vivienda, se pudieron entregar 3.700 viviendas, de modo que fue cerrándose un círculo que al final de los dos periodos que me tocó gobernar, felizmente pudieron arrimarse al pueblo muchas conquistas que eran muy esperadas. ¿Y cómo ves el hecho que en la actualidad los municipios, con el transcurrir de los años, han tenido que asumir funciones que históricamente no le correspondían, ¿no? Por ejemplo, recién hablabas vos del tema de la vivienda, hoy un tema por demás importante y caro para la gente, ¿no? Así es, yo siempre digo que a nosotros nos tocó entregar muchas viviendas, no porque yo haya sido un buen intendente, sino porque teníamos la posibilidad de hacerlo. Lo que ocurrió es lo siguiente: los fondos denominados del FONAVI fueron autorizados a que se pasaran a rentas generales de las provincias. Al haber dejado de ser un fondo con afectación específica, desde luego
en lugar de construirse viviendas, fueron a financiar gastos ordinarios de la administración. Por eso digo que algunas de las cosas que se tendrán que hacer en el futuro, porque esto genera mucha mano de obra, que vuelvan estos fondos nuevamente a tener una afectación específica, ¿no es cierto?, para que la construcción de viviendas verdaderamente sea una realidad. Vemos cómo la Municipalidad de Río Cuarto ahora tiene que hacerse cargo de 2.000 viviendas, cuando históricamente eran fondos que provenían de la nación o de la provincia o de créditos del banco hipotecario. Digamos, en esa suerte los intendentes de mi época, tuvimos la oportunidad, llamémosle suerte, no sé cómo llamarlo, de poder entregar vivienda, porque teníamos esta apoyatura que los intendentes de hoy no tienen. Pero además, lo decía, lo seguiré diciendo, los municipios se han constituido en la cenicienta del régimen institucional en Argentina. Entonces, deben asumir competencias que no le han sido atribuidas y al mismo tiempo cumplir con ellas sin que se le remitan los fondos suficientes. Vamos a poner ejemplos concretos. Cuando una persona acude a la municipalidad con un problema cuya solución representa una alta complejidad en la atención o en los medicamentos que se deben dar al paciente, el intendente no le puede decir esto corresponde al gobierno de la nación. Una persona que tiene cáncer, por ejemplo, necesita los remedios ya. Entonces son todos costos que tienen que asumir los gobiernos municipales, que en realidad tendrían que provenir con fondos descentralizados del gobierno de la nación y en su caso de la provincia. Sí, se han descentralizado las funciones, pero no los recursos. Correcto, por eso los intendentes de hoy viven graves problemas. Reitero, la cenicienta del sistema institucional argentino son los municipios. Esto es lamentable, pero es así. Bueno, usted gobernó en medio de una hiperinflación. ¿Cómo se hacía administrar en ese momento los recursos del municipio? Qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta. Bueno, nosotros tuvimos que, bueno, claro que hay un asesor que en plena juventud, ¿no?, fue integrante de nuestro equipo económico. Se concibió en aquellos años un presupuesto con reajuste automático. Tenemos que decir que hubo una oposición, la del Partido Justicialista, fue una gran oposición, digna del mejor elogio, porque trabajó siempre para construir en la ciudad, junto con nuestros concejales, los concejales oficialistas. En aquellos años estaba también el doctor Biglione por un partido vecinal, al cual le vamos a rendir un cálido homenaje hoy que ya no está entre nosotros. Y bueno, y entre oficialismo y oposición se permitió que este proyecto que habíamos remitido al Consejo Deliberante se hiciera realidad, ¿no? Todas las partidas eran reajustables, no solamente las que se referían a los egresos, sino también a los ingresos. Y de este modo pudimos pasar este tránsito, ¿no?, que era una inflación galopante que inclusive, bueno, a veces impedía hasta hacer cálculos en el corto plazo. ¿Y se podía pagar los sueldos o no? Felizmente sí. Tuvimos algunos inconvenientes en 2 o 3 meses, pero en los 8 años de gestión se pudieron pagar sueldos. Inclusive eran en aquellos años comparativamente sueldos que eran superiores en algunos casos a los de la provincia y en otros casos a actividades comerciales o industriales de la ciudad, ¿no? El empleado municipal tenía un buen estatuto y tenía un buen sueldo. Reitero, salvo en algunos meses que tuvimos dificultades, en general, felizmente pudimos cumplir con esas obligaciones. Miguel, recién hablabas de haber tenido suerte quizás, ¿no? Yo creo que ahí también tiene que ver algo también la destreza de gobernante en algún caso, pero en el caso tuyo, a diferencia de lo que sucede hoy para la ciudad de Río Cuarto, había un gobierno provincial del mismo partido, en el caso del doctor Angelos, y había un gobierno nacional del mismo partido que era el doctor Alfonsín. Hoy está todo mezclado, sí. Hay un problema entre intendentes, provincia, nación. ¿Todo eso crees que repercute a la hora de gobernar una ciudad?
Bueno, actualmente sí repercute lamentablemente. Estos conflictos nación-provincia. Sí. Lamentablemente la Constitución ha producido normas que no tienen cumplimiento. Entonces la ley de coparticipación no se ha legislado como debió haberse legislado, una nueva ley de coparticipación, ¿no es cierto? Entonces, hoy el Estado nacional, por imperio del poder tributario que le concede la Constitución y las leyes dictadas en su consecuencia, y dada las condiciones internacionales de intercambio que tiene hoy la Argentina, tiene ingresos muy grandes, que no los coparticipa en el modo que debiera coparticiparlos, ¿no? Las retenciones hoy significan un ingreso muy grande en la nación. Y bueno, entonces, los países más avanzados del mundo han convertido en ley la coparticipación. Inclusive en otros como Alemania existe lo que se llama el ejercicio de giros de coparticipación con sentido inverso al nuestro. Recaudan los municipios y giran las partes que les correspondientes a las otras jurisdicciones. Con esto se evitaría, desde luego, todas las injusticias que los municipios, sobre todo los que no coinciden ideológicamente con el partido gobernante, están teniendo en la actualidad. Vamos a marcar una pausa, ¿te parece, Hugo? Bueno, cómo no. Ya regresamos, en minutos.